Hola, estoy en otra edición de Opinión de un Laico. Antes de comenzar este video, quería agradecer a 3 personas, aunque una de estas personas me envió su mensaje a través de otra persona, ¿no? de la segunda. No digo sus nombres porque creo que no es lo que ellos quisieran, aunque una de estas personas escribió un comentario, uno de las opiniones de un laico, explícitamente en la que se refiere al sacerdocio, que lo titulé Sacerdotes Tóxicos, donde me dieron unos consejos para mejorar la edición de este trabajo pastoral, que hago en nombre del Ministerio Abrazando Nuestra Fe, no lo hago en mi nombre. Y ciertamente, dentro de sus sugerencias, que agradezco infinitamente, uno pudiera entenderlo como críticas, yo lo creo como que son más enriquecimiento para que esta labor mejore. Es trabajar en el tiempo, en la duración, y trabajar en unos apuntes donde tenga quizás más enfocados, sin divagar, los aspectos que quiero mencionar. En este video en particular le voy a hablar sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar, y básicamente sobre lo que ha promovido el cardenal Casper en este último sínodo extraordinario, que es preámbulo para el ordinario que se va a llevar este año 2015 en el Vaticano. Y bueno, para justamente voy a trabajar, como les digo, aquí tengo los apuntes para ser muy concreto. Lo del tiempo lo iré trabajando para irlo reduciendo y a la vez hacer más interesante para que muchas personas puedan, quizás, si Dios así lo permite, pues interesarse en escuchar estas palabras que transmito, que no buscan en ningún momento un protagonismo, ni sencillamente llevar la palabra de Dios y lo que yo considero una verdad absoluta que está en la fe cristiana católica. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. El cardenal Casper, entiendo en el último sínodo que se generó, y cuando el Papa hizo el preámbulo para que fuera un sínodo abierto, es decir, para que todo el mundo expresara sin ningún tipo de limitación sus ideas, pues bueno, surgieron muchas hipótesis y, ojo, no poco apoyadas. O sea, hay muchos cardenales, entiendo que es el ala alemán que está en esta corriente, que muchos están con el tema de permitir la comunión de los divorciados vueltos a casar, así como el tema también que obviamente eso abrir esa puerta, abre puertas para mayores cosas, como la comunión de los homosexuales practicantes, etcétera. Cuando en estos días muy recientes conversaba con una amiga sobre esto, y ella me manifestaba junto con su esposo la preocupación que tenían de que esto se llegara a aprobar, que pareciera, inclusive su afirmación era que pareciera que esto iba a ocurrir, y dentro de mi muy criterio y limitado opinión, la opinión de este laico, yo le decía que yo creía que el Papa no iba a aprobar esto, porque en torno al Papa hay un dogma, y entiende ese dogma lo que significa, ¿no? Una verdad irrefutable, incambiable, algo que es directamente de Dios, que no cambia, que no puede cambiar y que no se puede equivocar, que es la palabra importante, y el dogma sí lo reafirma, que es el dogma de la infalibilidad papal. Y permitir la comunión de los divorciados vueltos a casar, o permitir la comunión de homosexuales practicantes, ciertamente en una buena línea, para mi criterio, altera el dogma de la infalibilidad papal. O sea, muchos papas que han mantenido una tradición apostólica muy unida a lo que Cristo enseñaba, y venir el Papa Francisco, en este caso, que sería el protagonista de esta decisión, si Dios así le permite, le da vida, permitir esto, para mi criterio, sería una contradicción con este dogma. Entonces, yo en esa parte estoy tranquilo. Este video iría más dirigido al cardenal Casper que al mismo Papa Francisco. Yo creo que lo que yo voy a decir acá no es nada nuevo. Ya hay muchos sacerdotes que están tras, tratando de hacer una especie de campaña formativa en torno a esta realidad, que sí es una realidad aplastante que tiene la Iglesia en estos momentos, los deterioros y fracasos matrimoniales. También recientemente, todo esto que voy a citar, yo voy a colocar los links de unos videos que estuve viendo, básicamente 3. Un video de Fray Nelson Medina que habla, por ejemplo, de los cursos prematrimoniales, aunque el taller que él dio era humildad y verdad. Hay un espacio donde él habla de los cursos, del fracaso de los cursos prematrimoniales. Primer aspecto. El segundo aspecto
una conferencia que dio el padre Santiago Martín, que también está en YouTube, que sí está titulada Divorciados vueltos a casar, o Comunión de los divorciados vueltos a casar. Muy buena, que aborda este tema más frontalmente que lo que yo lo puedo hacer. Y un tercer video sería una especie de homilía, yo diría, porque si está vestido sacerdotalmente, es una misa que él está dando, y una homilía que dura prácticamente 40 minutos, del padre Monseñor Willy Peña, que también tiene una serie en EWTN que se llama Mientras el Mundo Gira, que está recientemente ahorita, la está haciendo ahorita, y también toca un tema de lo que es la comprensión de la fe, la sanación y todo este tipo de cosas, que me parece que van todas de la mano, van todas de la línea con lo que quiero abordar. Primer punto, ya hablé de la infalibilidad papal, lo cual a mí me da una tranquilidad. ¿Quién soy yo para hablar de esto? Bueno, a diferencia de muchas cosas que uno habla, y sin que esto se entienda como una confesión, o mucho menos, yo vivo actualmente en una condición irregular, es decir, yo estoy casado civilmente nada más, con mi esposa, a quien amo, mi esposa es la que en este caso es divorciada, y nosotros estamos a la espera de una nulidad matrimonial que se introdujo en el año 2009, entre 2008 y 2009. Lo cierto es que ya estamos en el 2015, entonces uno de los aspectos que quizás se pudiera analizar a la hora de hablar del tema de los divorciados es la duración de los procesos de nulidad. Si me preguntan si yo estoy de acuerdo o me encantaría que la Iglesia aprobara la comunión de los divorciados vueltos a casar en su condición actual, sin nulidad, sino basado en otros criterios, si me lo preguntan a mí, yo diría que no estoy de acuerdo. No es la vía de atajo que yo quisiera que ocurriese. Yo quisiera que en todo caso salieran, obviamente, y oro por eso, saliera la nulidad matrimonial, que es la vía que ofrece la Iglesia. La Iglesia ofrece dos vías para este caso: la castidad, que los casados vivan como hermanos, o a su vez la nulidad matrimonial, que nos permitiría en este caso casarnos por la Iglesia, y sí, obviamente la vida sexual que se genera en ese sacramento, pues sería una vida sexual totalmente validada, o sea, amparada bajo la protección de Dios. ¿Qué es la Iglesia? Es una de las preguntas que yo quisiera primero responderle. En mi opinión, al cardenal Casper, la Iglesia primero es voluntad de Dios. O sea, la Iglesia, no es verdad que la Iglesia sea un invento de los hombres que busca centralizar y canalizar la verdad. No, la Iglesia es voluntad de Cristo. O sea, Cristo fundó una Iglesia, y yo estoy totalmente en contra de quienes dicen lo contrario, valga la redundancia. Cristo explícitamente le dijo a Pedro: y tú, Pedro, o tú, Simón, serás Pedro, y sobre ti edificaré mi Iglesia. O sea, Cristo edificó una Iglesia en Pedro y en todos los sucesores que Pedro ha tenido. Otro elemento importante para mí en la Iglesia es que la Iglesia es arca de la verdad. Así como el arca de la alianza guardaba las tablas de la ley, la Iglesia, para mi criterio, es un arca donde se guarda la verdad de la salvación de los hombres, que al fin y al cabo, cardenal Casper, es lo que importa. Aquí no importa que la Iglesia nos acomode, y ojo que lo estoy diciendo en sentido correcto, nos acomode a una felicidad falsa en el mundo, sino que lo que se busca con la Iglesia es que nos dé camino de salvación. Segundo aspecto, Jesucristo, cuando habló del matrimonio, a diferencia de otras cosas que se pudieran entender, Jesucristo muchas cosas las habló en parábolas, en metáforas, en suposiciones, pero cuando él habla del matrimonio, explícitamente del matrimonio, que está recogido en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, de los versículos 3 al 9, Jesucristo no habla de parábola, da una enseñanza directa y puntual. Permítame por favor leer la cita para ser más concreto, ¿no? Se le acercaron unos fariseos y le pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Más adelante le hacen otra pregunta: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso le permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Y les dijo:
el que se divorcia de su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Más explícito, imposible. Pero nótese algo. Moisés, que era la figura, la voz de Dios en la tierra, por así decirlo. Dios hablaba al hombre a través de Moisés en su época. Lo que decía Moisés era lo que nosotros pudiéramos entender, es lo que hoy nos diga el Papa para el pueblo judío. Si el Papa dice algo, es ley. Así que si el Papa considera que los divorciados vueltos a casar en unas condiciones que él pudiera explicar cuáles sean, pueden comulgar, yo no soy quien para contradecir al Papa. No soy quien. Y si yo, abriendo la iglesia un camino a la comunión en mi situación, yo no lo buscase, yo estaría cometiendo un pecado de desobediencia. O sea, yo no puedo hacerme una soberbia ante el Santo Padre, porque Dios le dio al Papa el poder de atar y desatar. Y Moisés, que no tenía la luz del Evangelio en su vida, no tiene la revelación de Cristo en su vida, Moisés adaptó una ley, como dice Cristo, a las terquedades del mundo, a lo que el mundo demandaba. Pero Cristo, que vino a darle esplendor a la ley, explica, y en pocas palabras lo dice, palabras más, palabras menos. Moisés hizo esto erróneamente, mas sin embargo, y dice, el que se divorcia de una mujer, el que despacha a su mujer y toma otra, comete adulterio, y para la mujer aplica lo mismo. Entonces aquí no hay grises, aquí sencillamente Cristo es muy explícito, el matrimonio es para toda la vida. La comunión o la Eucaristía, que ya sería el penúltimo punto que voy a desarrollar, la comunión es algo sagrado. Comunión es unirnos a Dios. O sea, es Dios entrando en mí, no yo entrando en Dios. Es Dios entrando en mí. Y ya avanzo al punto siguiente, dice el Apocalipsis que nada impuro entrará al cielo. Mas sin embargo, Cardenal Casper, la propuesta que ustedes están haciendo, pareciera que dice, nada impuro entrará al cielo, mas sin embargo, Dios purísimo podrá entrar a un ser impuro como yo. Nótese lo que estoy diciendo. Nada impuro entrará al cielo, mas Dios, que es lo supremo en pureza, se le está dando permiso o se le está obligando, mediante un criterio totalmente absurdo, que es la complacencia, es la vergüenza, es que pobres madres que sus hijos hacen la primera comunión y entonces ven que sus hijos comulgan y sus mamás no pueden comulgar. Pobrecitas esas mamás. Yo le voy a poner un ejemplo vívido, un ejemplo real vivido por mí. Yo doy talleres, yo hablo de evangelizo, y yo actualmente no puedo comulgar, y eso solamente Dios y yo sabe cuánto duele, y solamente mi esposa en su realidad también sabe cuánto duele. Y a mí yo he tenido sacerdotes, y no le miento, sacerdotes que se han parado frente a mí, porque yo en este caso también he tocado las misas, entonces no me paro a comulgar. Si yo pudiera comulgar, dejaría la guitarra y me parara a comulgar, pero yo me quedo sentado, y hay sacerdotes que por no saber, por ignorancia, se han acercado a mí a darme la hostia, y yo la he tenido aquí al frente, o sea, me la han puesto aquí en la boca, porque yo canto con los ojos cerrados, a veces los abro y veo que el padre está frente a mí con la hostia. Eso me pasó 2 veces. Y me ha tocado rechazar a Jesús delante de la gente que le acabo de dar una charla, y le hago al Padre que no. He sentido vergüenza con Dios, no con la gente. O sea, a mí la gente no me va a ayudar a salvarme, a mí el que me va a ayudar a salvarme es Dios, y mi relación de verdad con Dios. O sea, yo no busco aprobación del mundo, yo no busco que las personas me den un consuelo, un placebo a la conciencia. Como dice mucho Fray Nelson, el pecado tiene que doler, porque si no duele, se atenta, se asesina la voz de Dios dentro de nosotros. Entonces el pecado tiene que dolernos, tenemos que sentir vergüenza por las cosas que hacemos. Lo otro que a mí me gusta aclarar con este tema de los divorciados vueltos a casar, es que en mi caso yo estaba muy claro, yo sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que me enfrentaba, y quizás puse mi esperanza en los procesos de nulidad, que no busco influenciar, que se hizo, pienso, con la mayor transparencia posible. Nosotros nos dijimos, vamos a buscar los testigos más fieles, le dijimos a cada testigo, digan la verdad, lo que el Padre les pregunte, digan la verdad, y que ahí se exprese la voluntad de Dios. Nosotros no podemos acomodar, no podemos buscar acomodar un pecado
porque la iglesia está perdiendo masas. Creo que en este sentido los cardenales africanos han dado una cátedra de catecismo, cuando han dicho, la iglesia no es un club, o sea, no se trata de tener masas. El que se quiera ir, que se vaya. El que se quiera ir de la fe, que se vaya. El que se quiera alejar de la verdad, como el hijo pródigo, que se vaya. Pero no pretendamos que Dios salte a la mugre de nuestros pecados, porque el pecado es mugre, y esa mugre se limpia con la confesión, con el propósito de enmienda, con la reconciliación. ¿Okay? Finalmente, para terminar, el padre Santiago Martín dijo que él había escuchado una entrevista del cardenal Casper, donde aparentemente el Papa Francisco le había confesado al cardenal Casper que más del 50% de los matrimonios que se estaban dando en el mundo eran nulos. Y ojo, como dice el padre Martín, yo no sé de dónde el Santo Padre, en el caso de que fuera cierto, sacará esas estadísticas. No lo sé. Puede ser que eso sea cierto, más yo diría que quizás hasta puede ser que sea más el porcentaje. Pero un matrimonio es nulo no por presunción, sino por decreto de nulidad. Mientras el sacramento se oficie como se tiene que oficiar, ese matrimonio es válido. Entonces uno no puede anular matrimonios por presunciones. Que la formación de los cursos prematrimoniales es pésima, es patética. Yo creo que pésima es la palabra un poco. Un curso de un mes para una decisión de toda la vida. Para ser sacerdote estudias por lo menos 5 años. Para hacer la comunión y la confirmación por lo menos 1 año de preparación. Y para la vocación sacerdote, para el matrimonio, perdón, 1 mes. Y 1 mes que son 4 sábados. Y que de repente faltaste a 2 porque no pudiste ir. Cuando vas a pedir el matrimonio, cuando vas al curso prematrimonial, resulta que ya tienes la fecha fijada, el salón de fiesta contratado. Entonces la iglesia se ve en una complacencia, en una complicidad de fracaso. Porque como dice también Fray Nelson, un buen curso prematrimonial un curso prematrimonial es exitoso cuando logra que 2 personas que se quieran casar deciden no hacerlo. Suena increíble, pero es verdad. Cuando te profundiza en preguntas que van más allá de las tonterías, que como si fuera una catequesis de primera comunión de niños, se tiene que profundizar en el tema del uso de métodos anticonceptivos en el matrimonio. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, lo vamos a usar. Bueno, váyase de aquí porque usted no se puede casar por la iglesia. Usted si su esposa le da cáncer o si su esposo es estéril, ¿qué piensa hacer? ¿Qué piensa usted con el tema de la infidelidad? ¿Qué piensa usted con el hecho de comulgar sin confesarse? ¿Ustedes están dispuestos a venir a misa todos los domingos? No, padre, pues entonces váyase de aquí, usted no puede casarse por la iglesia. Eso es la realidad de un curso prematrimonial. Una persona que va a asumir la vocación o la decisión de casarse por la iglesia. Eso es una vocación de vida. Ahí es donde sí hay problemas. Hay que atacar el problema desde el origen, antes de casarse, la formación prematrimonial, y atacar el problema quizás de acelerar los procesos de nulidad, o sea, hacerlos más eficaces. No acelerarlos, hacerlos chucutos. La palabra chucuto es como incompletos, rápidos, mal hechos, no. Pero sí buscar una manera eficaz de estructurar los procesos de nulidad dentro de los tribunales eclesiásticos. Entonces, por favor, aquí sí me dirigiría directamente al Santo Padre, si algún día Dios permite que vea este video. Santo Padre, yo confío en usted, en su criterio de infalibilidad. Yo estoy en una condición irregular. Yo estoy en esa situación a la espera de una decisión de un tribunal eclesiástico, no de un atajo. No estoy a la espera de que me permitan, de que le den licencia a mi realidad sin que esté avalada por la voluntad de Cristo. Yo quiero cumplir la voluntad de Jesús bajo lo que la iglesia enseña. Como siempre digo, comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos de Dios, como hacen los perritos, cuando algún día, por la gracia, pueda nuevamente sentarme a la mesa. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.